Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Diana Cabrera Arauz, yo soy psicóloga clínica y el día de hoy les quiero presentar el tema de las funciones cognitivas equivalentes entre personas sordas y personas oyentes. Para esto les voy a presentar un estudio que realizamos, es un estudio piloto titulado Análisis comparativo sobre el desempeño de las funciones ejecutivas en personas sordas signantes y personas oyentes. Este fue realizado en la ciudad de Quito en el año 2019. En esta ponencia abordaremos lo siguiente. Primero hablaremos un poco sobre la problemática de la separación entre personas sordas y personas oyentes, misma que genera muchas desventajas, sobre todo para la población sorda, y que termina siendo una red que atrapa a las personas sordas y también a las personas oyentes de alguna forma. Vamos después a hablar de los conceptos que se utilizaron para poder hacer este estudio y vamos a hablar sobre el estudio como tal. Terminaremos con una breve reflexión. Entonces, empecemos. Yo recuerdo un video que vimos alguna vez con un grupo de personas que son muy importantes para mí en mi inmersión dentro de la comunidad sorda en general. El video en YouTube se llama Joven sordo sorprendido por vecinos y se trata sobre un chico sordo que un día sale de su casa. Esto fue filmado en un día cualquiera de su vida. Sale de su casa y de pronto todos sus vecinos, el taxista, el señor de la tienda, etcétera, sabían lengua de señas. Y este chico se sorprende tanto y hasta se asusta un poquito, como que qué está pasando. Esta fue una sorpresa que le habían organizado alrededor de unas 30 personas, si no me equivoco, para que él sintiera cómo sería un mundo en donde todos podemos tranquilamente hablar la lengua de señas o de pronto español o lo que se necesite con todos y que él tenga el acceso a la información completa. Entonces, creo que esta fue una propaganda realizada por Samsung. Fue como que un experimento social. Sin embargo, este video representa la problemática que inspiró el estudio que les voy a presentar el día de hoy. En este video se muestra la frase, todo para que este chico tenga un día sin barreras. Entonces, ¿por qué hablamos de barreras? Hablamos de barreras porque las barreras de comunicación son posiblemente el mayor problema que enfrentan las personas sordas en su vida diaria. Las barreras de comunicación evitan que la información completa llegue a una persona. Es decir, nosotros sabemos que para enviar un mensaje y asegurarnos de que nuestro receptor comprenda lo que queremos comunicar tal cual, empleamos un medio. Pero si este medio no es seguro, o si tiene una alteración, o si el canal se ve alterado, la comunicación se dificulta. Asimismo, para enviar el mensaje, hay que tomar en cuenta algunas cosas como el idioma. Si el idioma es distinto, tendremos que hacer una traducción, y en las traducciones se pierden cosas. Es importante cómo se envía el mensaje, es decir, el formato que usamos. Si es hablado, escrito, signado, etc. Pero también juegan un papel súper importante el reconocimiento del receptor como un igual. El saber que la persona que recibirá ese mensaje lo entenderá como nosotros queremos que lo entienda y que la empatía existe con la persona con quien estamos hablando. De modo que entendemos que no todos pensamos igual. Y también tenemos que entender cuál es la forma más apropiada de enviar el mensaje. Pero sobre todo, tiene que existir el interés por que la otra persona reciba la información que queremos comunicar. Si existen alteraciones en estos ámbitos,
se forman barreras de comunicación. Y las barreras de comunicación hacen que la información completa llegue a su receptor de forma intermitente, o entrecortada, o que simplemente se pierda. La Declaración de Salamanca de la ONU indica que la comunicación clara y el acceso a la información completa son derechos humanos. Cuando hablamos de una persona sorda, siempre decimos persona primero. ¿Por qué? Porque una persona sorda, primero, es una persona. Ser sordo es nada más una cualidad de la persona. Entonces no podemos olvidarnos que tiene derechos humanos que tienen que ser cumplidos. Entonces, en este video que yo les comentaba, se ve como el chico sale de su casa, se encuentra con un mundo en el cual el entorno lo reconoce como una persona con un sistema lingüístico, así de simple, y lo emplea para comunicarse con él. Pero, yendo a nuestra realidad, esto no siempre sucede. Es más, resulta muy raro que suceda en nuestra realidad. Al menos en el país donde yo vivo, Ecuador, podemos ver que existe una enorme separación entre personas sordas y personas oyentes, a no ser que las personas oyentes tengan algún tipo de cercanía con alguna persona que sea sorda. Por lo general son dos poblaciones separadas. Y esto genera sufrimiento, genera trato diferenciado entre ambas poblaciones, porque no vamos a decir solamente que una u otra aleja a la otra población, sino que entre ambos hay un trato diferenciado. Entonces, en este video que les comento, el chico descubre un mundo en el cual no hay barreras y en el que es tratado y se siente como igual. Pero pensemos en Ecuador, pensemos al menos en la realidad en la que nosotros aquí nos encontramos. ¿Qué pasa si un chico sordo, con lengua de señas, con una autoestima, con autoconfianza, con un nivel de seguridad en sí mismo y con mucho conocimiento y habilidades, qué pasa cuando va a una entrevista de trabajo? ¿Qué pasa si alguien quiere entrar a un colegio o a una universidad en la vida real? Aquí, por lo menos en Ecuador, estamos en pañales, no estamos listos. Y los avances que hemos realizado no han sido suficientes. Estamos todavía en pañales, como les comento. Esa es la realidad que vive la mayoría de personas sordas ignatas, y es una problemática enorme. Sin embargo, la problemática se vuelve peor cuando identificamos, según la investigación teórica que se ha realizado, esta demuestra que las personas sordas reciben un trato diferenciado por parte del entorno oyente, en el cual, cuando hablamos de sordera, generalmente se piensa en la concepción médico-fisiológica de carencia de audición y, por lo tanto, se relaciona con discapacidad, es decir, no poseer capacidades. ¿Por qué sucede eso? La problemática empeora cuando nos damos cuenta de que muchas de las personas, por desconocimiento, pueden ser personas oyentes que jamás tuvieron que ver con la comunidad sorda o personas que simplemente no les interesó el tema y las ubican como si fueran menos capaces por el término discapacidad. En Ecuador se mueve mucho lo que son políticas y demás desde la visión de discapacidad auditiva. De hecho, necesitamos, si es que alguien tiene una discapacidad auditiva, necesita un carnet
en el que indica el porcentaje de pérdida auditiva y cosas así. Entonces, para poder tener acceso a servicios, para poder tener acceso a un trato especial, digamos. Cuando lo que deberíamos estar haciendo es promover un ambiente, un espacio en el cual todos podamos tener igualdad de oportunidades, sin tener que estar pendientes de cuál es el grado de pérdida auditiva de alguien. Simplemente poder tener todos la parte adecuada para nosotros, para que todos tengamos igualdad de oportunidades. Entonces, al relacionar la parte médico-fisiológica y decir que una persona sorda, al ser un discapacitado, no va a poder hacer muchas cosas, y sobre todo discapacitado que no es capaz, estamos diciendo que posee muchas veces una inferioridad cognitiva. Y esa es una de las mayores cosas que separan o asustan a quienes no tienen conocimiento sobre el tema, quienes ignoran la realidad de una persona sorda o de la comunidad en general. Entonces, el estudio neuropsicológico se realizó esperando, ¿cómo se diría? Esperando pinchar esta burbuja ridícula de el relacionar discapacidad auditiva con discapacidad o inferioridad cognitiva, lo cual, aunque nosotros todos sabemos que no se relaciona de ninguna forma, muchas personas, estoy hablando de empleadores, estoy hablando de quienes hacen políticas públicas, estoy hablando de la parte de salud, estoy hablando de profesionales médicos, y muchas de estas esferas no abren sus puertas a recibir capacitaciones, a conocer nuevos temas, a cambiar un poco o a humanizar la forma de pensar que tienen sobre ciertas cosas clínicas. Y claro, no es su culpa. Cada quien está intentando hacer lo mejor que puede dentro del trabajo que tiene y con la formación que ha recibido. Sin embargo, como comentaban otros ponentes, ¿necesitamos médicos aliados? Claro que sí. ¿Necesitamos terapeutas del lenguaje y todo eso aliados? Claro que sí. Necesitamos gente informada, necesitamos gente que pueda, sobre todo necesitamos profesionales que pueda ver la realidad y las necesidades reales que tienen las personas y darse cuenta de que lo que le funcionó a uno no necesariamente les va a funcionar a todos, y lo que les funciona a todos no necesariamente les va a funcionar a una persona en particular. Entonces, necesitamos tener pruebas científicas, o al menos ese es el planteamiento desde el cual se realizó este estudio. Necesitamos tener pruebas científicas, necesitamos tener números fríos que llevarles a este tipo de personas, a quienes están en el poder, etc. Y decirles y demostrarles, mire, aquí está, esta es la prueba de que las personas sordas y las personas oyentes tienen la misma capacidad cognitiva. La diferencia está en el idioma, o en la lengua, El estudio realizado demuestra con datos que lo que separa a las poblaciones son las barreras de comunicación y el desconocimiento. Tener esta información en datos cuantificables nos brinda un apoyo gigante en nuestra lucha por la igualdad de derechos y de oportunidades y la igualdad a nivel social entre personas sordas y oyentes, pues quienes desconocen sobre el tema a veces necesitan de esto. Me acuerdo de El Principito, ese libro tan bonito en el que el Principito en algún momento dice: los adultos
solo entienden a través de números. A veces siento que todos deberíamos volver a ser un poco niños y entender desde el corazón, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con los conceptos. Funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son las funciones, valga la redundancia, que nos permiten ejecutar cosas. Es decir, son funciones cognitivas que nos permiten llevar a cabo nuestra vida cotidiana. Es por esto que son primordiales para el funcionamiento cognitivo, mismo que se identificó como parte de la problemática del estudio. Se ubican en la corteza prefrontal del cerebro, es decir, aquí. Nos permiten realizar acciones como tomar decisiones, resolver problemas, inhibir distractores y reaccionar ante los cambios del entorno de forma consciente. Entre ellas encontramos, por ejemplo, la flexibilidad mental, que nos permite encontrar nuevas formas de llegar a un objetivo, la secuenciación y seriación, que nos permite organizar la información, y la iniciativa, que nos permite automotivarnos. Para el estudio piloto realizado, se decidió medir 2 funciones ejecutivas. Es un estudio piloto, entonces esperamos poder avanzar mucho más a futuro. Entonces, las funciones ejecutivas que se midieron fueron planificación de tareas y memoria de trabajo. ¿Por qué fue así? Primero, por la disponibilidad de las pruebas, de los test neuropsicológicos, las baterías neuropsicológicas en español necesitan una adaptación para la población sorda, pues como muchas cosas, no existen suficientes test adaptados para diversas poblaciones. Y peor, realizados en lengua de señas ecuatoriana. Me refiero a ecuatoriana porque así mismo como tenemos diferentes test, también tenemos diferentes baremos, que es decir, los niveles de rangos que serían esperables o no esperables para tal o cual población, según factores como por ejemplo el país en donde vives, la lengua en la que hablan, la edad, etc. No hay eso en Ecuador al menos. Y es por eso que se evaluaron 2 funciones como el estudio inicial. Ambas funciones, que son memoria de trabajo y planificación de tareas, son fundamentales, son primordiales en nuestro funcionamiento cognitivo diario. Entonces, memoria de trabajo es la función ejecutiva que nos permite mantener información a nivel mental de manera activa durante un corto tiempo, para emplearla durante la ejecución de una acción. Como por ejemplo recordar un número de teléfono mientras lo estamos escribiendo o marcando. Planificación de tareas, en cambio, es la función ejecutiva que nos permite pensar en el futuro y desarrollar y organizar de forma secuencial pasos para conseguir estos objetivos que hemos definido a diferentes plazos de tiempo. Entonces, habiendo revisado los conceptos, vamos a pasar al estudio realizado. Sobre la población, al ser un estudio piloto, la población es pequeña. Sin embargo, es adecuada, puesto que participaron en el estudio 7 personas sordas signantes y 7 personas oyentes. Las personas elegidas se encontraban en edad de laborar, es decir, al menos aquí en Ecuador, es de 18 a 56 años, y pertenecían a diferentes niveles educativos. El instrumento utilizado, instrumentos como les decimos a las pruebas que aplicamos, utilizamos 4 pruebas de la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas, que se llama BANFE, por batería neuropsicológica, etc. Pero la idea es que de esas 4, 2 midieran la función de planificación y las otras 2 midieran memoria de trabajo. Entonces, tenemos para la función de planificación las pruebas que se llaman laberintos y torre de Hanoi,
Y para memoria de trabajo, señalamiento autodirigido y memoria de trabajo visoespacial. Esos son solo los nombres de las pruebas, no vamos a ahondar mucho en cómo funcionan cada una. Sin embargo, es importante saber que el tener 2 pruebas para cada una nos permitió comparar los resultados y tener datos cada vez más exactos del desempeño de cada miembro de cada población. Entonces, en los resultados obtenidos tenemos, sobre todo para la función de planificación, que usamos pruebas no paramétricas para hacer una comparación estadística en el desempeño entre ambas poblaciones. La prueba no paramétrica se llama Oldham-Whitney, que justamente realiza la comparación de resultados obtenidos entre 2 muestras pequeñas y brinda un valor de significación exacta. Es decir, nos indica la existencia real o la ausencia de una diferencia significativa entre ellas. El que sea significativa quiere decir que es sustancial o no. Por lo tanto, nos dice con números si el desempeño de una población y el desempeño de otra población de verdad son diferentes y qué tanto. Así se obtuvo que no existe una diferencia significativa entre ambas poblaciones en el desempeño del test, en el desempeño de laberintos, en el desempeño de Torre de Hanoi. Los resultados de la comparación estadística indican que no existe una diferencia significativa entre ambas poblaciones. Es decir, algunos de los miembros de una y otra población sacaban más o menos resultados, de forma que al medir a la población en general y a la población de acá, esta de aquí y esta de acá, resulta que ambas eran iguales. Y tenemos por fin números que enseñarles a las personas que no nos creen o que piensan que hay que hacer algo más por el sistema de salud, que no vamos a partir desde ahí. Yo creo que, y propongo esta idea, yo propongo que se hagan más pruebas así. Porque esas son las pruebas que podemos llevar a las autoridades, a las capacitaciones médicas, a la parte científica. Entonces, asimismo sucedió con la memoria de trabajo. Para medir memoria de trabajo encontramos memoria de trabajo visoespacial y señalamiento autodirigido, son los nombres de las pruebas. Al ver cada prueba, identificamos que nuevamente no existe una diferencia significativa en el desempeño de ambas poblaciones. Y al comparar los resultados entre una y otra prueba dentro de esta función ejecutiva, identificamos también que no encontramos diferencia en el desempeño de ambos grupos poblacionales en las pruebas que miden las funciones evaluadas. Entonces, en conclusión, la separación y el trato diferenciado entre personas oyentes y personas sordas, como todos aquí lo sabemos, no pueden ser justificadas por diferencias en el desempeño de sus funciones ejecutivas, sobre todo específicamente planificación de tareas y memoria de trabajo, que fue lo que se encontró según los resultados obtenidos en la población de este estudio piloto. A partir de esto tengo 3 reflexiones que hacer. La primera, existieron limitaciones importantes en este estudio, como el hecho de que prácticamente no existen tests de medición de funciones ejecutivos diseñados para la población sorda, ni adaptados, ni baremos de la región, o peor, de nuestro país, Ecuador. Entonces, de Ecuador.
en los cuales basarse para poder comparar los resultados obtenidos. No existen. Y es por eso que el día de hoy reitero la invitación, no solo para obtener más datos, sino como tal para el diseño y elaboración de herramientas de evaluación neuropsicológica para personas sordas. Debemos continuar obteniendo pruebas científicas para demostrar a todos que no existe diferencia a nivel cognitivo, que este término de discapacidad no marca o encierra quién es una persona sorda. Y peor, con las políticas que tenemos aquí, no limita a una persona sorda. Entonces, tenemos que es necesario que los padres, los papitos, las mamitas, los empleadores, los medios de comunicación y todos comprendamos que las barreras de comunicación y el desconocimiento son las mayores problemáticas a las que nos enfrentamos, porque eso es lo que nos trae tratos diferenciados. Separación entre poblaciones siempre puede haber, y no necesariamente porque el uno es oyente, el otro es sordo. Puede ser por muchas razones, puede ser por creencias, puede ser por valores, puede ser por gustos, puede ser por intereses, no importa. Pero no tiene que ser por la característica de la sordera. Eso no tiene que tener nada que ver. Entonces, la segunda reflexión es que a muchos padres oyentes, a veces tenemos profesionales de la salud y profesionales de la educación, entre otras personas, que les dan el mensaje de que primero que sus hijos serán incapaces, que no conseguirán buenos empleos, que les deben enseñar a hablar y curar su discapacidad para volverlos normales, entre otras cosas horribles, como hemos escuchado a lo largo de este congreso. No hay nada más incorrecto y tóxico en la relación entre padres oyentes e hijos sordos que la negación de la lengua natural, la lengua de señas. La lengua de señas es parte de la identidad de una persona sorda. Ya vimos en el estudio que les presenté que el funcionamiento cognitivo es el mismo, con todo y datos cuantificables. ¿Qué otra prueba quieren de que las capacidades son las mismas y la diferencia radica en la lengua que usamos y en el desconocimiento? A los papitos oyentes de las personas sordas es importante darles un mensaje, y este es que al igual que quienes solo hablamos español, al irnos a China, quizá nos sintamos excluidos, quizá intentemos entender como que ay, ¿qué dice ahí? Ahí dice baño, bueno, para allá la calle tal, ok, pero nos vamos a perder de los chistes, nos vamos a perder de las noticias. ¿Qué tal si algo sucede en nuestro país y nosotros no nos podemos enterar porque estamos viendo la noticia en chino, en mandarín, perdón? Entonces, nos sentimos extranjeros, ¿verdad? Pero ¿eso nos vuelve menos inteligentes? ¿Y nos vuelve menos capaces? Tampoco. Las personas sordas en nuestra sociedad
encuentran obstáculos en la comunicación de información completa constantemente. Pero se debe desarrollar y apoyar verdaderamente la lengua de señas, el autoestima, la personalidad, los intereses, impartir disciplina y apoyar las capacidades de los hijos desde la casa. Es decir, sobre todo mientras los hijos son niños. La familia es la referencia, la mayor referencia que tenemos. Y es desde allí desde donde nace nuestra seguridad en nosotros mismos. Papitos, no perdamos el tiempo valioso con nuestros hijos, intentando que sean como nosotros quisiéramos, sino démonos la oportunidad, el chance de conocerlos como son en verdad. Informémonos nosotros. Y una vez que estemos nosotros informados, informemos a los demás. Y cumplamos así con nuestro rol de padres que crían a personas que son felices, que son seguras de sí mismos y que se sienten apoyados de verdad. Es muy difícil como padre o como madre aceptar que los hijos no son lo que nosotros esperábamos. Y si necesitamos vivir nuestro proceso hasta llegar a esa aceptación o incluso hasta poder sacar toda esa tristeza que sintamos, frustración, etc., está bien, pero hagámoslo. Hagámoslo por nosotros y hagámoslo por nuestros hijos. Es muy, muy importante que un niño sordo llegue a un mundo en donde primero sea niño y sienta que tiene toda la libertad de desarrollarse y el apoyo. Entonces, estas son las reflexiones que yo quería hacer. Les agradezco mucho por su tiempo, por su escucha, y estaré dispuesta a responder cualquier pregunta que tengamos por lo pronto. Les pido que sean escritas. Muchas gracias.